Hola, en este vídeo voy a enseñar a diferenciar un diente de tiburón de un diente de megalodón. ¿Vale? A continuación nos llevamos la pieza de diente de tiburón y, como veis, tiene una forma alargada que, por ejemplo, si vemos el diente de tiburón convencional, tiene una forma alargada, mientras que el diente de megalodón tiene una forma de U y es mucho mayor en cuanto a tamaño. Otra diferencia, la datación de esta pieza me la han traído Papá Noel. Esta pieza data de hace unos 40 millones de años. Vale, los primeros tiburones no dejan de, los tiburones no dejan de ser peces. Los primeros peces que aparecen en la Tierra, si esta es una línea que representa la historia de la Tierra, ¿vale? Los primeros peces aparecen en el periodo silúrico-devónico, y se diversifican en el devónico. Diversificarse es que surgen un abanico de muchas especies. Para aprenderos fechas de la historia geológica, os recomiendo que os aprendáis las fechas en formato de ceros. Es decir, si en el silúrico fue hace 257 millones de años, mejor aprenderos que es hace 250 o 300 millones de años. Son aproximadas. Yo ahora mismo no me estoy leyendo un libro de historia de la Tierra, pero yo tengo en mente que el silúrico es aproximadamente hace 200 y pico millones de años y que es donde surgen los primeros peces y, por tanto, los primeros seres con espina dorsal ósea, de hueso. En el devónico, lo que ocurre es que estos peces se diversifican y surgen nuevas especies a partir de unas especies primigenias. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, y por supuesto los tiburones son peces. La diferencia entre un tiburón y un pez que no es un tiburón es únicamente el esqueleto de cartílago. El cartílago es proteína, es decir, la diferencia entre hueso y cartílago es que los peces tipo, vamos a hablar de peces actuales, ¿vale? Porque los peces prehistóricos tienen nombres un poco latinizados, ¿vale? Y son un poco difíciles de pronunciar y de recordar. Entonces, los peces actuales como tipo la merluza, el bacalao, tienen un esqueleto óseo, de hueso. Y la diferencia entre el hueso y el cartílago es que el hueso tiene carbonato cálcico, está formado, fosfato cálcico, carbonato cálcico, dependiendo de si hablamos de conchas, que son de fosfato cálcico, o si hablamos de huesos, que son de carbonato cálcico, que eso queda petrificado debido a la acción de los agentes erosivos, y los microorganismos. Por eso lo único que queda petrificado en el registro fósil es el hueso. El cartílago es una proteína y se degrada al igual que el resto de proteínas de un ser vivo cuando muere y se deposita en el fondo. Entonces, los peces de cartílago, como los tiburones, no dejan datos en el registro fósil. Y sabemos que existieron tiburones y que existían tiburones en una determinada fecha porque dejan dientes. Y los dientes es la única cosa de los tiburones que está formada por carbonato cálcico, por hueso. El resto del esqueleto de tiburón es cartílago, es proteína. Cartílago como el que tienen los bebés al nacer, que posteriormente al llegar en estadio adulto se convierte en hueso, se forma una matriz carbonato cálcico, por eso los seres humanos tenemos un esqueleto de hueso, al igual que muchos mamíferos. Y el diente de tiburón, pues lo único que está formado por carbonato cálcico, por hueso en el diente de tiburón, es el diente, la pieza dentaria. Había en el periodo silúrico muchas especies de tiburones. La mayoría de especies de tiburones, ninguna existe actualmente. De hecho, existían simplemente especies de tiburón muy similares a las que existen actualmente. Pero no son las mismas. Esto tenemos que tenerlo en mente a la hora de hablar en términos paleontológicos,
evolutivos. Existe una especie de tiburón que compartía un ancestro común con el tiburón blanco actual, ¿vale? Ahora mismo no es necesario aprenderse el nombre, pero lo que sí que sabemos es que tiene mucha similitud genética esta especie de tiburón que data de 40 millones de años. Vale, como veis el silúrico, el periodo donde surgen los primeros peces, devónico, periodo donde los peces se diversifican y surgen nuevas especies de peces, ¿vale? Muchos peces. Los peces son óseos, pero también surgen peces de cartílago que están en el grupo de los tiburones, los peces cartilaginosos. Ahí están los tiburones de cartílago. ¿Qué pasa? Que hay un periodo glaciar cámbrico, ordovícico, los helechos se extinguen, mueren gran parte de helechos. Ahí todavía los helechos siguen existiendo, pero los helechos que había en el periodo carbonífero que murieron eran mucho más grandes que los actuales y murieron por cambios en el clima. Silúrico, devónico, carbonífero. El carbonífero es donde los bosques de helechos que cubrían la superficie terrestre mueren por el inicio en el Pérmico. No solo fueron unas trampas, no solo fueron el aumento de la actividad volcánica, sino que fue por una serie de circunstancias que hasta hoy se desconocen. Puede que sean cambios en el eje de rotación terrestre, puede que las cenizas de las trampas de Perm, de Rusia, de los volcanes, cubrían la superficie y la atmósfera no recibía tanto calor del sol, pero a partir del Pérmico se inicia el periodo terciario. El periodo terciario es aproximadamente unos 50 millones de años y se caracterizó por el inicio de las primeras bajadas de temperatura terrestre, es decir, aproximadamente en el Carbonífero la temperatura rondaba 25 grados y la actual en el periodo cuaternario ronda los 15. A partir de 50 millones de años en el terciario, la temperatura terrestre cae hasta los 15 grados poco a poco en el cuaternario, iniciándose lo que se conoce como pulsos glaciares interglaciares. ¿Qué pasó? Que hay una especie, que empiezan a aparecer unas especies muy adaptadas a regular su temperatura corporal, aproximadamente 50 millones de años, conocidas como mamíferos. Los mamíferos son unos seres evolutivamente complejos que autorregulamos nuestra temperatura corporal y aparecen a partir de una diversificación de los reptiles. Parece que esas escamas de los reptiles, por una serie de mutaciones genéticas, dieron lugar a pelo. Y no solo pelo, sino mecanismos de autorregulación, de circulación sanguínea, que permitían que un mamífero, a diferencia de un reptil, regulase su temperatura corporal y estuviese adaptada a todo tipo de ambientes de la Tierra, ya sean fríos, cálidos o templados, al agua, al aire, a la tierra. Están adaptados a todos, al frío del agua, al calor del aire y a todo. Regulan su temperatura corporal en general. Luego, claro, que hay mamíferos que son más de frío que otros y mamíferos mal adaptados al frío, pero en general todos los mamíferos, si tú les pones al frío, regulan, se genera una serie de mecanismos en la circulación que hace que regulen su temperatura corporal. Vale, pues cuando surgieron los primeros mamíferos, no me voy a dispersar más, competían con los tiburones. Ahí, en esta fecha, pues había tiburones convencionales, muchas especies de tiburones. Actualmente son 30-40 especies de tiburones distintas repartidas por el océano, periodo actual, ¿vale? Aquí pues también existían distintas especies de tiburones, entre ellas la más común, el megalodón, con unas piezas dentarias que hubo. Las piezas dentarias, aquí no está a escala, lógicamente, pero las piezas dentarias del megalodón pueden llegar a rondar la palma de una mano. Las más grandes, lo que pasa que valen una pasta y por eso pues no son muy asequibles de conseguir. Pero lo que quería decir es que este tiburón tan grande, ¿por qué se extinguió? Si fue el mayor depredador de los océanos. Para empezar, hubo un fallito con la recreación de la mandíbula
del tiburón. Vale. Se creía que cuando hallaban una pieza de megalodón, ¿vale? Una pieza dentaria de megalodón, esta aproximadamente tiene el tamaño casi de una palma de una mano, suponed, ¿vale? Hay de distinto tamaño, pero las más grandes rondaban la palma de una mano. Bueno, pues resulta que en los tiburones convencionales, el blanco, por ejemplo, que tiene mucha similitud genética, de hecho, el tiburón blanco actual comparte un ancestro común con el megalodón. Y tiene mucha similitud genética. ¿Y qué iba a decir yo? Sí. Vale, esto... Vale, tiene mucha similitud genética, pero se creía que las piezas más grandes que hallaban se parecían mucho, de las piezas dentarias más grandes que hallaban del megalodón, se parecían mucho a las piezas dentarias de atrás, ¿vale? Del tiburón blanco actual. Es decir, el tiburón blanco actual, esta pieza dentaria pertenece a la de delante y las piezas dentarias de atrás son redondeadas y pequeñitas y se parecen a las piezas dentarias de delante de un megalodón. ¿Qué pasa? Que descubrieron esta pieza del megalodón tan grande y dijeron, jolín, si se parece a las piezas dentarias que están atrás en el tiburón blanco, y estimaron mediante regla de 3 lo que debía de medir el megalodón. Pero resulta que simplemente son especies diferentes de tiburón, y en el tiburón megalodón, pues esta pieza dentaria pertenecía de delante, se creía que pertenecía atrás, pero era de delante, y la de tiburón blanco, pues las piezas de delante tienen esta forma, que son, y las piezas de detrás de un tiburón blanco también son más redondeadas, pero se parecen a las piezas de delante del megalodón, y normalmente las piezas de detrás suelen ser más pequeñas, ¿vale? Entonces vieron la del megalodón y dijeron, madre mía, si esta pieza que tiene casi la palma de una mano pertenece a la parte de atrás de la mandíbula del megalodón, por regla de 3, el megalodón tiene que medir entre 20 y 30 metros. Eso es lo que se lleva creyendo desde que se descubrieron las primeras piezas en yacimientos hasta ahora, que el megalodón medía 20-30 metros. ¿Qué pasó? Que gracias a los estudios genéticos actuales que se han desarrollado, se ha visto que esta pieza dentaria que se quería quedar detrás era de delante. De modo que el tiburón megalodón era mucho más pequeño. De hecho, simplemente era 3 veces un tiburón actual. Es decir, 9-10 metros, quizá 11 los más grandes. Tiburón actual blanco mide 3. Este es de un tiburón blanco. Es prehistórico porque es de hace 40 millones de años, pero no han divergido mucho con respecto a los tiburones blancos actuales. De hecho, es muy parecido de tamaño y piezas. Y el megalodón se extinguió porque... ¿Por qué se extinguió el megalodón si es un super tiburón de 9 metros? Para empezar, debido al enfriamiento que se inicia en el periodo terciario, esta pieza data de hace 40 millones de años, es del periodo terciario. Y el megalodón no solo lleva existiendo desde hace 250-300 millones de años, sino, bueno, los tiburones en general, a partir de hace 50 millones de años, inicio del periodo terciario, bueno, si me tengo que sentar para escribir bien, entran en declive debido al decaimiento de la temperatura global, a varios factores que se desconocen. Puede ser muchas cosas que los geólogos estudian, pero no se sabe cuál, o si fue una combinación de variables. ¿Qué llevó esto? Pues que los mamíferos, que regulaban la temperatura corporal, empezaron a colonizar los océanos, a diversificarse. No sé si conocen Bueno, ya se estaban diversificando los mamíferos de mucho antes. En cuanto al Devónico, hace 300, 200 y pico millones de años existía un ser denominado Paleocetus. Bueno, lo han llamado así en latín, es latinizado, nombramos las cosas así, que era cetáceo antiguo, pero el cetáceo antiguo era terrestre, era comparte similitud genética con los actuales lobos, y se puede ver que, por ejemplo, las actuales orcas tienen
comportamientos muy similares a los lobos, en cuanto a que se juntan varias orcas para cazar y tal, para jugar entre ellas, comportamientos negativos. Pero lo comparten un antecesor común con los lobos. Y lo que iba a explicar, que a partir del terciario se diversificaron los mamíferos y ganaron terreno, competencia a los tiburones. ¿Qué pasa? Que los tiburones más grandes, como el megalodón, se extinguieron porque los mamíferos marinos proliferaron, y es aquí cuando las ballenas, hace 50 millones de años, ballenas, la gran ballena azul, los ancestros de la gran ballena azul tenían un tamaño parecido a un delfín. O sea, tú fíjate lo que ha crecido una ballena, que una ballena ahora son casi 20 metros, como 2 camiones de mercancías. Compartía un ancestro común con un delfín. O sea, perdón, no. Tenía un ancestro común que era como una ballena, con muchos genes compartidos con la ballena actual, pero que era del tamaño de un delfín. O sea, que ha habido un crecimiento de tamaño brutal. ¿Por qué crecen de tamaño? Porque simplemente ganaron terreno por competencia a los tiburones. Resulta que un mamífero marino es sorprendentemente mucho más eficiente cazando y adaptándose a la temperatura del océano que un pez. Sorprende, porque solemos creer que un pez está mucho mejor adaptado al agua que un mamífero marino, pero de hecho los mayores buceadores y cazadores son los mamíferos marinos. Otra cosa es que tengan que subir a la superficie a respirar, pero una ballena puede bajar a profundidades de 3.000 metros, 3 kilómetros. Un tiburón no pasa de 250 metros de profundidad. Eso hizo que los mamíferos marinos, con esa bajada de temperatura de los océanos, el inicio de las glaciaciones cuaternarias, hizo que el megalodón, que era el tiburón más grande, se extinguiera, que quedaran como supervivientes tiburones más pequeñitos, especies que dieron lugar, que comparten genes con los actuales tiburones blancos, y que ahora tengamos un tiburón que mide mucho menos que el tiburón actual, el tiburón prehistórico megalodón, o que el tiburón prehistórico blanco, que se parece mucho a la especie de tiburón blanco actual. Y es así el porqué, es así las diferencias que existen entre un diente de tiburón y uno de megalodón. El de megalodón tiene forma de U, ¿vale? Tiene una forma que no es picuda, se diferencia muy claro por eso, y aquí está malamente dibujado porque no está a escala. De hecho, el de megalodón es más grande normalmente, vale más y es más grande, es más difícil de encontrar. Y me preguntaréis, el porqué de la extinción del megalodón ya está explicado, el éxito de los mamíferos y las glaciaciones lo explica. Y me preguntaréis ahora cómo es posible que una pieza de 40 millones de años no pase de 15 euros, que vale 15 euros. Pues muy sencillo. Las piezas más antiguas están a más profundidad, pero gracias a que la Tierra se mueve y es dinámica, las montañas, la orogenia, la elevación de continentes, orogenia alpina, hay capas muy profundas de la Tierra que quedan expuestas a zonas muy cercanas a la superficie o incluso en la superficie. De modo que gracias a la actividad de la Tierra, tenemos dientes de tiburón prehistórico. Esto se sabe por la antigüedad de su carbono 14, el isótopo de carbono. Os explicaré en otro vídeo cómo funciona el carbono 14. Pero se sabe que tiene esta antigüedad por eso. Tenemos piezas que datan de hace 40 millones de años, que deberían estar a capas tan profundas que costaría mucho extraerlo. Lo tenemos en la superficie casi. Y por eso tienen este precio tan asequible. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que refleja varias cosas, que explica la extinción del megalodón, la diferencia entre un diente de tiburón convencional y un diente de megalodón, y el éxito de los mamíferos que hizo que el tiburón se extinguiera. Interesante, ¿no? Dejad un like, un comentario para preguntarme más. Gracias.